En los altibajos de la vida, en ocasiones vivimos éxito y en otras derrotas. Todos a menudo necesitamos aprender a sobrellevar circunstancias difíciles que con seguridad estarán presentes. Existen crisis que nos hacen perder el control, tanto así como pretender desaparecer o querer huir de nuestro entorno. En esta noche quiero compartirles de una historia que ya es por demás conocida, pero con un enfoque precioso: las bendiciones inesperadas. Esas bendiciones que Dios nos provee, nos da en momentos en donde menos imaginamos y llegan a nuestra vida como una aliciente, como una palabra fresca, como un consuelo a nuestras vidas. Así que vamos a estar atentos. Dios les bendiga. Les saludo esta noche cuando son las 8:18. Me gozo de ver a quienes están conectados, así que les pido que estemos atentos, pongamos atención a esta palabra y que Dios nos ministre el día de hoy. He puesto a esta reflexión bendiciones inesperadas, porque son estas bendiciones que están o que suceden en un proceso de dificultades y en un contexto de huidas, en un contexto de problemas en nuestra vida, en nuestra familia y a nuestro entorno. Todos vamos a estar expuestos en cualquier momento a vivir situaciones críticas o crisis familiares. Esto nos podría llevar, como les decía, a pensar en algún momento en querer zafarnos de ellas, querer huir de ellas, querer correr e ir a un lugar a escondernos. ¿Cuántos tuvimos en algún momento refugio? Algún tipo de refugio, algún tipo de escondite cuando éramos niños. Pensábamos que un lugar arriba de un árbol podría ser una escondite perfecta. Entre las ramas del árbol nadie nos podría ver. Alguien pensaba inocentemente que bajo la cama podría esconderse y allí nadie más podría darse cuenta. Algunas escondites muy obvias, pero para un niño en su inocencia pensar que nadie podría encontrarlos allí. Somos adultos ahora, somos grandes y ojalá tuviéramos esta inocencia y ojalá y aplicara para nosotros el podernos esconder y el poder aislarnos de la realidad o de todo lo que nos acontece en nuestras vidas. Bien, esta descripción que hago de hechos cotidianos fueron las que experimentó un personaje en la Biblia que es conocido como profeta, de hecho de oficio profeta, el profeta Elías, que trasciende en su ministerio por demás poderoso, exitoso, con señales poderosas de parte de Dios. Y tras el éxito de haberse enfrentado a profetas que servían a un Dios distinto al Dios Baal, viene una serie de acontecimientos que marcan su vida. Y por algún momento nosotros como jueces acá afuera, ¿verdad? Desde la historia, desde el otro lado de la historia, desde el otro lado de la vida, de la lectura en la palabra, llegamos a criticar y decir: ¿cómo es que Elías tuvo esta cobardía? ¿Cómo es que Elías pudo haber dudado de enfrentarse a una mujer? La victoria había sido contundente. Él solo contra 450 que servían y adoraban a un Dios distinto al Dios de Elías. Bien, Jezabel, esta reina que había oído, escuchó todo lo que Elías había hecho, incluyendo la gran confrontación en el monte Carmelo. Pero su respuesta no fue decir: el silencio de Baal y el fuego de Jehová prueban que estoy equivocada y que Jehová es Dios. No pronunció esas palabras, no hubo tal pensamiento. En lugar de esto, ella respondió con un voto, un juramento de matar al hombre de Dios en 24 horas. Expuso la mentira de la adoración a Baal y él dijo: no va a tener o no va a permanecer con vida si en 24 horas no hago como a estos profetas. Fue un juramento que ella lanzó, fue una amenaza directa, y esta amenaza directa, esta amenaza de muerte llegó a los oídos del mismo Elías. Este poderoso varón de quien hablo, Elías, varón de oración, lo suficientemente poderoso para hacer que la lluvia y el rocío se detuvieran por 3 años y medio, y después lo suficientemente poderoso para hacer que lloviera de nuevo con su oración. Ahora oraba deseando morirse. Me sorprendió
desde que conocí la historia, ver la diferencia en las oraciones poderosas, ver el contexto o ver el contenido. Quienes vemos las oraciones o tratamos de escuchar las oraciones de quienes oran ahora en internet, ahora en Facebook, prestamos atención al estilo de oración, a la forma de oración y sobre todo al contenido, qué es lo que están orando. Y me llamó la atención desde un tiempo atrás ver el contenido de esta oración, el contraste tan fuerte entre una oración de fe poderosa y una oración diciendo al Señor: es mejor que yo me muera. Prefiero ahora morirme antes que tener esta zozobra o este miedo por lo que se está diciendo en mi contra. En ese momento en que Elías, lleno de temor, decide huir, todos en algún momento criticamos esta acción, lo he comentado. Nosotros podemos expresar argumentos como: debió quedarse allí. En algún momento dijimos: debió confrontar a Jezabel. Pudimos también decir: Dios le daría victoria. O él no debió huir porque el Señor estaba con él. Todos pudimos ser jueces o podemos ser jueces en la luz de la lectura de esta porción y decir: es que no debió haberse ido, no debió haber huido. Bien, hoy quiero aterrizar esta porción, esta palabra de parte de Dios para nosotros y entender algo. Nosotros tenemos que entender algo, familia, allá en casa, que quisiera que pudieran atender a esta frase y desde aquí poder cautivarle su atención. El creyente, todos nosotros necesitamos entender que en nuestras huidas recibiremos algunas bendiciones extraordinarias de Dios. No es algo fuera de lo normal. No es algo raro que en alguna circunstancia emprendamos una huida. De hecho, algunos problemas pueden resolverse así. Recordamos al buen José emprendiendo una huida de un acoso, emprendiendo una huida veloz de una posible acusación. Entonces hay situaciones en las que ameritan un tiempo de escape, de huida, de refugio. Y es allí, es en esa circunstancia o bajo esas circunstancias que recibiremos bendiciones inesperadas de parte del Señor. Amén. Yo creo que Dios está al pendiente de nosotros. El salmista lo afirmaba diciendo que aún sus lágrimas todas serán contadas por el Señor, aunque el Señor las tenía acumuladas en su redoma. Así que ¿tiene el Señor cuidado de nosotros? Por supuesto que sí. Entonces vamos a descubrir en esta noche, algunas que son bendiciones inesperadas, lo que recibimos de parte de Dios, bendiciones que recibimos en este momento, en este contexto de huida. En primer lugar, quisiera que pudiéramos entender que se recibe provisión sobrenatural cuando estamos o estemos en situaciones de huida, en situaciones de refugio, por miedo, por quebranto, por necesidad. Yo no sé cuáles sean las situaciones que nos orillen a una situación como esta y a un momento de huida. En ese entonces, una de las bendiciones inesperadas que podremos recibir será provisión sobrenatural. Yo creo que en medio de cualquier huida y desamparo, Dios atiende las necesidades físicas. Es una premisa del Señor poder mantenernos con fuerza, mantenernos vivos, mantenernos entusiastas, mantenernos por lo menos con salud, porque después de eso quizá el proceso dure unos días más, unos meses más, años tal vez. Quienes hemos atravesado y quienes han atravesado por procesos difíciles que han durado más de días, más de semanas, más de meses, más de años, sabrán a lo que me refiero. Entonces, por supuesto que una de las situaciones que Dios está proveyendo aquí para Elías es algo totalmente físico. Quisiera que usted pudiera estar en su Biblia y allá en casa poder abrir sus Biblias en el capítulo 19 del libro de los Reyes, primer libro de Reyes, capítulo 19. Y en esta es la historia de Elías en el tiempo post victoria, después de la victoria, el tiempo de la amenaza, el tiempo de la huida. Veo aquí y quiero narrarles aquí todo lo que se desprende de esta huida de Elías. Así que si ustedes están allí ya con sus Biblias abiertas, en el capítulo
19 del primer libro de Reyes, el versículo 5 al 8, quisiera leerlos para que usted lo coteje con su Biblia. Dice así: y echándose debajo del enebro se quedó dormido. He aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Entonces él miró, y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová a la segunda vez, lo tocó diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Dios es experto en estudiar el funcionamiento de nuestro cuerpo. Por eso cuando hemos orado en algún momento por sanidad divina, sanidad física, decimos: Señor, devuelve el funcionamiento correcto, el indicado a nuestro cuerpo, porque es Dios el que nos formó, porque es Dios el que creó todo el mecanismo en nuestro interior y en nuestros órganos, porque es Dios el que entretejió todas nuestras venas y nuestros sistemas en nuestro interior. Así que Él conoce a la perfección qué es necesario, qué es elemental para que nuestro cuerpo funcione. Yo me sorprendo porque en estas dos intervenciones de este ángel, en estas dos intervenciones sobrenaturales, la Biblia relata al final del versículo 8: con esta comida caminó, dice, 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Y vean, hay artículos científicos de estudios que confirman esto. Para mí es sorprendente. La Biblia respalda la ciencia también. La ciencia respaldada por la Biblia, y así la entendemos también. Según un artículo de Archivos de la Criminología, el cuerpo puede sobrevivir, dice, entre 8 a 21 días sin comida ni agua, y hasta 2 meses si hay ingesta suficiente de agua. Vea aquí ese dato. Otro estudio publicado por la revista médica británica relata los casos de huelgas de hambre que duraron entre 21 a 40 días debido a síntomas potencialmente mortales que sufrían los participantes. Entonces, es posible sobrevivir hasta 40 días con una ingesta moderada de agua o en algún momento. Entonces, cuando se ha tomado ese alimento, cuando Elías ha tomado ese alimento, está capacitado ahora, o está fortalecido ahora, para poder sobrevivir durante 40 días y noches hasta llegar a el monte del Señor. Bien, es el proceso. Estoy narrando el proceso de huida. Estoy narrando el tiempo de caminar después de la amenaza de Jezabel. Estoy narrando a un Elías temeroso. Estoy narrando a un Elías que está emprendiendo huida por esa situación a la que se había enfrentado. ¿En qué consistía esta provisión? Bueno, en primer lugar, en aportar, como lo he dicho ya, nutrientes suficientes para resistir el trayecto. Esto, algo completamente físico. ¿En qué consistía esta provisión? En enseñar, escuche bien, esto es precioso, enseñar que era Dios quien estaba sustentando. Tenía Elías que entender que Dios estaba en medio de su situación, y que por esta alimentación sobrenatural él sabía que venía de parte de Dios. Él tenía que entender que durante todo este proceso de huida hasta toparse en el monte del Señor, su destino, él iba a estar fortalecido. Así que Dios estaría sustentándolo durante todo ese momento. Y número 3, una razón más, es desarrollar su confianza en Dios. Él tenía que entender o comprender en su confianza de que lo que había consumido le haría llegar con vida, fortalecido hasta el lugar para encontrarse con Dios. Él tenía que entender que todo esto que venía adelante iba a ser abordado, tomado de buena forma, con entusiasmo, con fuerza, para cuando Dios tuviera un encuentro con él. Yo me sorprendo con esta interacción de Dios con Elías. Me sorprende de la forma en cómo Dios tiene que tratar con él, y me sorprende cómo Dios es un Dios que entiende la constante provisión. Yo quiero decirte hoy, a ti, hermano, a nuestros hermanos que están en casa, entendamos la constante provisión de Dios. Hay un salmo precioso
Lo hemos dicho, lo hemos mencionado y lo hemos entendido, pero cobra vida en esa circunstancia del Señor al no dejarnos en ningún momento desprovistos, no dejarnos en ningún momento sin alimento, sin fortaleza a nuestro cuerpo. Dice el Salmo 37, versículo 25: joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Es esta una afirmación de alguien que ha transcurrido, y es el salmista diciendo: he pasado toda mi vida sirviendo al Señor, he pasado toda mi vida buscando el rostro del Señor, y en todo ese tiempo yo no me he topado con alguien que haya sufrido por hambre y que esté al punto de la muerte porque no tenga que alimentarse. Dios ha sido bueno y Dios es bueno con los justos, los alimenta. Todos necesitamos llegar a esto. Todos necesitamos llegar al momento o circunstancia de entender que no seremos abandonados, que en la peor huida o escasez habrá siempre un sustento para nuestra vida. Así que hoy te puedo decir así, en este proceso de huida, donde no hay nada alrededor, yo no sé cuál sea la razón por la que decidiste o emprender un proceso, un tiempo de huida o de refugio. No sé cuál sea la situación que te esté orillando a un tiempo de dificultad, pero puedo decirte con certeza que en ese tiempo y en este proceso serás sustentado por el Señor. Que en este transitar, en esta huida en la que has emprendido, Él será el Dios que supla tus necesidades. Él será tu sustento. Él proveerá el milagro que necesitas. Al nombre del Señor toda la gloria. Él es bueno con nosotros. Él es fiel con nosotros. Él va a estar va a ser y va a permanecer por nosotros siendo proveedor. El Dios que suple necesidades físicas, el Dios que alimenta, el Dios que sustenta con palabra, el Dios que sustenta con alimento firme, sólido. Ese es nuestro Dios. ¿Qué recibimos en medio de una huida? ¿Cuál es una de las bendiciones inesperadas de parte de Dios en medio de esta huida? Vean, algo que me sorprendió es esa segunda bendición, y es recibir una revelación correcta de quién es Dios. Recibimos una revelación correcta de quién es Dios. Hay una pregunta que quiero hacerles y es esta, así de sencilla. ¿Conocemos a Dios? ¿Conoces a Dios? ¿O qué tanto conocemos a Dios? Sería una pregunta también derivada de esta. ¿Qué tanto conocemos a Dios? Es interesante ver cómo nosotros conocemos a Dios, o se conoce a Dios cuando atravesamos por circunstancias en las que ni la ayuda de nuestros amigos, el apoyo de nuestra familia o el conocimiento de especialistas pueden darnos soluciones. Allí es cuando se empieza a conocer a Dios. Pareciera difícil de entenderlo, de creerlo, pero es allí, en este punto, cuando empezamos a conocer a Dios. Cuando ya nuestra familia no pudo hacer nada por nosotros. Cuando nuestros amigos, por más que nos aprecien, no pueden hacer nada por nosotros. Cuando los especialistas han aportado su diagnóstico, han dicho lo que más pueden saber sobre el tema y ya no pueden hacer nada por nosotros. Es allí cuando empezamos a conocer a Dios. Es allí cuando volteamos y decimos: Dios, si tú puedes hacerlo, está bien, hazlo con nosotros. Conocemos a Dios y lo vamos a estar conociendo cuando haya escasez. Cuando haya escasez, conocemos al Dios que provee. Cuando haya enfermedad, conocemos al Dios que sana. Cuando hay injusticia, conocemos al Dios que hace justicia por nosotros. Cuando hay caos, conocemos al Dios que da paz sobre nosotros. Así que todas estas circunstancias, y aún esa circunstancia de huida, te hará entender quién es Dios en realidad. No temas, te digo esta noche, no tengas temor en medio del proceso de huida o de escondite al que estás siendo enfrentado, porque en medio de este proceso difícil vas a conocer quién es Dios. En medio de toda esa circunstancia complicada, en medio de todo este caos, vas a conocer quién es Dios y lo que puede hacer por tu vida. Elías se había visto una manifestación gloriosa del poder de Dios. Ya conocía lo sobrenatural de Dios. Al ver descender fuego,
vio obrar al Señor en su defensa. El Señor lo respaldó en la osada propuesta a sus contrarios. Pero no conocía a Dios. No sabía que Él podía manifestarse en la manera como le fuera prudente, en la manera en como el Señor lo quisiera hacer. A veces tratamos, escuche bien esto, a veces por lo que conocemos o por lo poco que conocemos a Dios, tratamos de encasillarlo en una forma y pensar en que Dios tiene que obrar de esa manera porque es lo que nos imaginamos. Pensamos que Dios va a darnos una salida por un medio que nosotros mismos a veces queremos proponerle a Dios. No tenemos que proponerle nada a Dios. Él tiene sus métodos, Él tiene su forma y Él ha de manifestarse de la manera en como Él así lo considere prudente. A final de cuentas nos va a bendecir. A final de cuentas nos va a rescatar. A final de cuentas nos va a levantar. Él sabe cómo hacerlo. Él es Dios. No necesita ayuda de nosotros. En esta porción bíblica me sorprendo de la manera en cómo él entendía o pensaba que Dios debía de manifestarse. Pensaba en algún momento que Dios tendría que venir otra vez con fuego, con lluvia de fuego, con viento recio, con un estruendo para infundirle valor, para levantarlo, quizá para exhortarlo. Quizá temeroso Elías estaba escondido pensando: Dios va a reprenderme por haber huido, Dios va a reprenderme por haber escapado de esta mujer. Quizá me diga: ¿cómo es posible que no pudiste resistir a una amenaza de muerte? Y entonces en su mente pudo haber estado pensando de la manera en cómo Dios había de manifestarse. Pero Elías no conocía a Dios a profundidad. Elías no sabía lo que Dios estaba a punto de hacer y de la manera en cómo debía y cómo quería hacerlo. Permítame leer estos versículos para no extender mucho. Dice el versículo 9 en adelante: y allí se metió en una cueva donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espadas a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Él le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí que Jehová pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y puso a la puerta de la cueva. Se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino una voz a él diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Cuando Dios llega a nuestra situación de crisis, escuche esto: cuando Dios llega a nuestra situación de desesperación, cuando Dios llega a tu situación de huida, no temas de pensar que va a reprenderte, que va a expulsarte de delante de Él, que va a castigarte con dureza, puesto que las palabras del Señor preciosas dice en una y otra vez: ¿qué haces aquí, Elías? Como diciéndonos en algún momento de dificultades y de huidas: ¿qué haces aquí, mi hijo? ¿Por qué llegas hasta aquí? Es como me imagino cuando un padre llega y se levanta la colcha y dice: ¿qué haces allí escondido? Cuando llega al árbol y te descubre arriba y te dice: ¿qué haces allí arriba? Bájate. ¿Qué haces en ese escondite? ¿Por qué has huido? Veo un Dios que está tratando de mostrar su misericordia, su amor, porque ya había mostrado tiempo atrás su poder, porque ya había mostrado tiempo atrás señales sobrenaturales extraordinarias, poderosas. Lo más llamativo que podría haber, el fuego descendiendo, debió haber sido un espectáculo increíble a la vista de todos. Pero en este momento de dificultad, en este momento de crisis y de duelo, de dolor o de angustia, de miedo de Elías, es Dios el que viene a sentarse, pararse enfrente de él y decirle: ¿qué haces aquí?
En este momento de dificultad donde lo que menos a veces necesitamos o lo que menos a veces esperamos de nuestras vidas es una llamada de atención, Dios viene con nosotros, viene a nosotros para decirnos: ¿qué haces aquí, hijo? Con palabras dulces, con un silbo apacible y delicado, viene a nuestra vida a consolarnos. Esa es la naturaleza del Señor, que se ajusta a la necesidad, que se acerca a nosotros dependiendo de lo que estamos viviendo. Ha de ser Dios fuerte cuando necesitamos, ha de ser Dios salvador cuando haga falta, pero ha de ser también un Dios amoroso cuando le amamos, cuando le necesitamos. ¿Quién da gloria a Dios esta noche? Porque es un Dios que nos entiende, no está lejano a ti. No te desesperes, no dejes de sorprender. No te equivoques cuando veas una aparente respuesta de Dios. No trates de controlar o encasillar a Dios en un estereotipo. Él es Dios. Él puede hacerlo cuando quiera, a su forma, a su manera. Dios no estuvo en el viento, no estuvo en el terremoto, en el fuego, pero sí estuvo en el silbo apacible y delicado. Allí a la salida de esa cueva tuvo una revelación de cómo Dios se mueve cuando hay necesidad. Allí Elías entendió que Dios se podía mover a su vida porque había una necesidad de cobertura, de protección, de fuerza, de aliento, de esperanza, de decirle a Elías: no tengas miedo, hijo. Allí tenía que manifestarse Dios así como un Dios tierno, apacible y amoroso, infundiendo paz. Cuando más se necesite la presencia de Dios, allí va a manifestarse. Lo hará conforme a tu necesidad. Tenga confianza, hermano, esta noche. Tenga confianza en el Señor. Dios va a manifestarse como usted lo necesita. Ojalá que lleguemos al conocimiento de Dios. Yo quiero decirte hoy: llega al conocimiento de Dios. Yo recuerdo en las lecturas pasadas de un sermón que también pude compartir, en las partes finales de este libro, de esta historia de Job, recuerdo las palabras de Job después de todo el tiempo que sirvió y adoró junto con su familia. Fue después de la crisis, fue después del dolor, del proceso que tuvo, de la lucha y la prueba, cuando pudo expresar: solo hasta allí. Escuche bien, no cuando todas las cosas estaban bien, sino también cuando Dios estuvo en medio de su situación crítica. No cuando Él servía con paz y con tranquilidad, no cuando había una relación estrecha y en calma completa, sino cuando Él se metió a un proceso difícil, cuando empezó a avanzar en una crisis y en la pérdida de sus pertenencias y de sus hijos. Fue cuando Dios se manifestó allí para mostrarle una vez más su poder y devolverle todo lo que había perdido. Cuando Él pudo decir: entonces te conozco, dice Job 42 versículo 2, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. Y este es el versículo precioso de un personaje poderoso, trascendente, que después de la crisis o en medio de la crisis dice: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. De oídas te había oído solamente, pero ahora puedo verte. Ahora tengo una revelación de quién eres tú, Dios. Ahora estoy conociendo quién es Dios para mi vida. Hay un momento de nuestras vidas en el que llegamos al conocimiento pleno de quién es Dios. Ahí va a llegar un momento de nuestras vidas en que vamos a decir: ahora puedo conocer, ahora sé quién es Dios. Llegará el momento en el que tú digas al Señor: ahora sé quién es Dios conmigo. Ahora sé lo que es capaz de hacer Dios. No por lo que nos enseñen otras personas, no de oídas, sino porque personalmente le vamos a ver. Vamos a verle en nuestra crisis, vamos a verle en nuestro problema, vamos a verle en la circunstancia difícil. Dios se va a manifestar con nosotros. Alguien diga: gloria a Dios por esto. Es una bendición inesperada para Elías el recibir una revelación y conocer allí a Dios. Cautivarse o dejarse cautivar por cómo Dios puede hacer las cosas, por cómo Dios puede hacer una obra poderosa en nuestras vidas.
Esas bendiciones que no esperamos se manifiestan. Gloria a Dios. Esas bendiciones que no tienen un origen quizá claro o establecido, son las que están aquí en esa circunstancia. Quisiera que pudiéramos ver una bendición más, una situación más que podemos enfrentar o recibir de parte de Dios. Una bendición inesperada en ese tiempo de vida es esta: se recibe una instrucción más. Una instrucción más. A lo largo, en un momento más trataré de explicar el porqué del más. Simplemente pudo haber puesto una instrucción, pero en la condición de Elías estaba viviendo como su último día. La condición de Elías reflejaba que era su último encuentro con el Señor ahí. Elías estaba pensando que era lo último que iba a vivir, puesto que ya había pedido a Dios que le quitara la vida. Probablemente le estaba entendiendo que Dios le habría hecho caso a su oración. Hay algunos que piensan que Elías pensaba ya en ese momento que Dios le iba a contestar y se lo iba a llevar en ese instante. Pero hay una bendición inesperada en este proceso, y es que se añade una instrucción más. Hay una bendición inesperada para ese tiempo de huida, y es entender que los días de Elías no se acabaron allí. Es entender que había mucho por hacer todavía. Es entender que viene un futuro lleno de instrucciones de parte de Dios, o viene un tiempo todavía para glorificar el nombre del Señor en las acciones encomendadas. Todavía no acababa el tiempo de Elías. Todavía tendría que venir una instrucción más. Hoy te puedo decir a ti, con plena certeza, con plena convicción en el Señor, los días de tu gloria, de tu poder, de tu experiencias con el Señor no han terminado. Todavía Dios tiene que dar muchas más instrucciones. El tiempo para el llamado de Elías aún no había terminado. Con esa huida también se sumó una fuerte depresión. Ya no había más que hacer según el concepto de Elías. En ocasiones pensamos que en nuestra mente, o recibimos en nuestra mente una serie de pensamientos que nos hacen ver que ha terminado un proceso de búsqueda de Dios, de encuentro con Dios, de trato con Dios. En ocasiones pensamos que lo que vivimos ya fue suficiente y hasta ahí llegó. Yo no sé la edad que tengas usted, o usted, hermano, o tú que me escuchas, amigo, pero quiero que entiendas en el nombre del Señor que no importa tu condición y tu edad, para Dios todavía hay algo más que hacer. Tienes más que hacer para el Señor. ¿Cuántos lo creen aquí en esta noche? Tenemos mucho más que hacer para el Señor. Ahí en el primer libro de Reyes, el capítulo en el que estamos, el 19, ahora en el versículo 15 avanzamos y dice así: y le dijo Jehová, escuchen estas instrucciones, más instrucciones. Y le dijo Jehová: ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. A Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey de Israel. Y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará. Y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Vea estas poderosas instrucciones que todavía venían para la vida de Elías, que todavía había un ministerio poderoso que desempeñar, porque todavía había que llegar hasta ese momento de poner manos, ese momento de ungir, ese momento de nombrar y ese momento de trascender en otra persona como lo era Eliseo. Todavía venía para él mucho por hacer y mucho por influir. Se les dado muchas instrucciones aquí en ese momento. Dios le dio a Elías, escuche esto, algo por hacer. Él necesitaba una tarea en la cual enfocarse para que se evitara una excesiva
introspección, necesitaba dejar de mirar a sí mismo y a sus propias circunstancias difíciles. Necesitaba seguir con lo que Dios quería que él hiciera. Nosotros en algún momento nos enfocamos en lo nuestro y estamos pensando que todo lo nuestro puede más que lo que Dios quiere hacer con nosotros. Estamos pensando que nuestra crisis es mayor que lo que Dios quiere todavía decirnos, y estamos haciendo una introspección en nosotros. Estamos pensando, reflexionando en todo lo que nos sucede en nuestro interior, y estamos diciendo: lo que yo estoy viviendo es algo crítico, lo que estoy viviendo es algo difícil, nadie más va a poder salir de esto. Nadie más se ha enfrentado a lo que yo vivo. Y entonces estamos detenidos pensando en lo nuestro. Pero hay un propósito de Dios. Y escuche bien esto: usted también necesita empezar a atender las instrucciones. Necesita enfocarse en una tarea para el Señor. Necesita poner su tiempo, el tiempo que quizá lo dedica a pensar en lo que vive, poner ese tiempo en el servicio al Señor. Porque allí habrá propósitos nuevamente para reforzar su vida. Allí habrá nueva fuerza. Allí habrá nuevo entusiasmo para seguir recibiendo instrucciones del Señor. Yo bendigo el nombre del Señor porque vienen instrucciones nuevas para mi vida. Vienen instrucciones nuevas para su vida. Vienen encomiendas de parte del Señor. Vienen nuevas tareas que el Señor le va a dejar. Abra su corazón, abra su entendimiento. Despéjese de toda esta huida que emprendió. Despéjese de toda esta crisis que tiene ahora. Despéjese de la enfermedad y ponga atención, porque aún Dios está dispuesto a darte muchas más instrucciones. Aún Dios tiene que hacer algo con nosotros. Muchos de nosotros podemos encontrarnos así, en esas circunstancias de huidas, de depresión, por muchos factores. Nos encontramos lejos de Dios quizá, y creemos o no creemos que volveremos a escuchar su voz. No importa el tiempo, quiero decirle esto, no importa el tiempo que haya pasado, no importa lo que lo llevó a dejar de escucharlo, a dejar de recibir instrucciones. No importa si usted hace mucho tiempo no escucha la voz de Dios. Hoy puedo decirle: Dios tiene planes todavía para ti, para tu familia. Volverás a escuchar su voz. Hoy te digo con confianza: presta atención en tus oídos, porque vas a escuchar otra vez la voz de Dios en medio de tu vida, en medio de tu crisis, de donde te estás escondiendo. Hay un futuro de voz de Dios para tu vida. Hay una instrucción más de Dios para ti. Dios no está pensando en que la cueva es de difícil acceso. Dios no está pensando en que te has alejado por camino de un día, que tu distancia es lejana a Él. Dios no está pensando en todo lo que ya hiciste, en todos los errores que cometiste. Dios no está pensando en que estás escondido y lleno de temor. Dios está pensando muy bien en que tiene mucho que decirte. Quiere hablar contigo. Atiéndelo. Hay una instrucción más que recibir de parte del Señor. Es una revelación que Dios trae a nuestras vidas. Yo lo creo así. Y la manera tan especial en cómo Dios nos habla. Esta es la manera preciosa en cómo Dios nos habla. Quiero ir aterrizando esta palabra para terminar con esta forma tan preciosa en cómo Dios nos habla. Y quiero llevarlos por último a un pasaje en la Biblia, en el profeta Oseas, capítulo 2, versículo 14 y 15. Y cuando lo leí bajo este contexto de que Dios habla en nuestras vidas, de verdad fue especial y de ministración para mi vida. Cuando entendí esta palabra, yo entendí que Dios tiene un trato de un Dios amoroso. Ponga toda la atención que pueda en esta última porción. Por favor, ponga sus ojos allí, Oseas capítulo 2, versículo 14. Si usted lo puede leer ahora conmigo, aquí en pantalla. Dice: por eso ahora voy a seducirla. Me la llevaré al desierto y le hablaré con ternura. Allí le devolveré sus viñedos y convertiré el valle de la desgracia en el paso de la esperanza. Allí me corresponderá como en los días de su juventud, como en el día en que salió de Egipto. Allí, en ese tiempo de huida, en ese tiempo de desierto, en ese tiempo en el camino difícil, hay un Dios que habla
como Dios amoroso. Hay un Dios que habla para seducirnos. La versión 60 dice así: hablaré a su corazón. Hablaré a su corazón. Oh, si Dios nos hablara esta noche a nuestro corazón, que más que escuchar una palabra y quizá escucharla haciendo otras actividades, luego estar en casa es difícil concentrarnos. Pero si Dios hablara a tu corazón esta noche, si Dios pudiera hablar a tu corazón, haría una transformación poderosa. Vuelve a escuchar su voz. Esta noche es el inicio del retorno de las voces del Señor, de los mensajes, de las instrucciones de Dios, porque viene hoy sobre tu vida una voz a tu corazón, un mensaje a tu corazón. Allí dice el Señor: voy a convertirlo triste, el valle de la desgracia, en el paso de la esperanza. Poderosa palabra en esta versión, nueva versión internacional. Allí devolveré sus viñedos y convertiré el valle de la desgracia en el paso de la esperanza. Una manera tan preciosa en como Dios tiene para hablarnos. Dios nos habla, hermanos, allí es precioso. Lo creo así. Vas a recibir una instrucción más. Benditas las intervenciones en bendiciones inesperadas del Señor. Que en el tiempo que vivimos, que en la crisis que estemos, Dios va a intervenir. Dios va a bendecirte. Está al pendiente de tu vida. Esta noche quiero invitarles a que hagan una oración conmigo, entendiendo todo lo que está pasando. Vamos, reflexione un momento. Cierre sus ojos allí en su casa, aquí en el templo. Entienda esto conmigo. Entienda que el Señor va a estar dispuesto a acercarse a tu vida. Está listo, está presto para hacerlo. Para el Señor no hay distancias. Para el Señor no hay faltas tan fuertes que lo puedan alejar. Vamos, acércate una vez más al Señor. Pide misericordia, pide perdón y ten un trato del Señor. Que vengan sobre tu vida bendiciones inesperadas. Que venga sobre ti la provisión sobrenatural. Que venga sobre ti una revelación correcta de quién es el Señor. Y que venga sobre ti también este tiempo de revelación, de una instrucción más, una palabra nueva más sobre ti. Hay un trato del Dios sobre su iglesia. Dios está moviendo a la iglesia a volverse a escuchar la voz de Dios. Dios está tratando con la iglesia para hacerle entender que en este proceso y en esta crisis de huida, ahí está el Señor con poder. Ahí en esta crisis de huida, ahí está el Señor. Se ha bendecido por Dios esta noche. Se ha ministrado por el Señor un momento más. Levante sus manos allí, cierre sus ojos en su casa. Se ha ministrado por el Señor con esta palabra. En el nombre de Jesús. Permítame decirle con toda certeza que Dios va a hablar a tu corazón, a tu vida. Háblame, Señor. No me dejes continuar, no me dejes permanecer en esta crisis, en esta huida, sin tu voz. Mis huidas, Señor, son mejores con tu voz. Mis escapes, Señor, son mejores con tu presencia, entendiendo que eres tú el poderoso que me ayuda. Mis escapes, Señor, mis escondites, mis refugios son mejores, serán mejores con tu intervención, con una bendición que yo no me espere, pero que esté allí presente con fidelidad como tú solo lo puedes hacer. Se revelará el Señor, Dios Todopoderoso. Se muestra sobre tu vida como el Dios que sana, como el Dios que levanta, como el Dios que restaura. Vas a conocer al Señor que provee. Vas a conocer al Dios de justicia. Jehová Dios Todopoderoso es el nombre de nuestro Dios. Ese es su nombre. Iglesia, vamos a meternos en una inercia de conocer al Señor. Jehová Rafa sobre nosotros sanando. Jehová Dios Todopoderoso, el Shaddai. Jehová Jireh proveyendo. Jehová Sikenu siendo justicia sobre nosotros.
Aleluya, sobre tu vida, sobre ti, sobre tu circunstancia, sobre tu huida, sobre tu escape y tu escondite. Ahí en ese refugio el Señor toca. Esta noche oro con la iglesia reunida aquí. En el nombre de Jesús bendigo sus vidas. A ti que me escuchas ahí, bendigo tu vida esta noche con la manifestación poderosa del Señor. Así como lo conociste en otro momento, no es comparado con lo que Dios quiere hacer. Él se manifestó ya de una forma, pero tiene otra para hacerlo contigo. Ahí vas a ver al Señor en un silbo apacible y delicado. Vas a conocer al Señor, vas a entender quién es el Señor, vas a ser ministrado. Es su presencia sobre tu vida. Aleluya, Dios está por nosotros. Dios nos bendice. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Hay presencia de nuestro Señor con nosotros. Porque nunca te dejó en ese proceso de huida. Porque no te soltó en el proceso de enfermedad. Porque no te va a soltar ahora que has empezado a correr, ahora que has empezado a esconderte, ahora que tienes miedo, ahora que tienes angustia. No te soltará el Señor. Es su promesa. Es su promesa. Va a cambiar el valle de desesperanza, de tristeza y de desgracia por el paso de la esperanza. Es Dios sobre tu vida. Es Dios sobre ti. Aleluya, con poder. Gracias esta noche, Señor. Gracias por tu presencia, mi Dios. Dele gracias al Señor. Diga gracias porque estás aquí, porque siento tu presencia y porque vas a bendecirme. Gracias, Dios, por tu trato para con cada uno de nosotros. Allí como Elías vamos a conocerte. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén. Gloria a Dios. Aleluya, aleluya. Cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos juntos, unánimes como estamos en este momento. Y de repente se escuchó en el cielo un viento recio que soplaba en la tierra, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Gloria a Dios. Y se le aparecieron lenguas como de fuego y fueron repartidas sobre cada uno de ellos.